RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora queremos saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Freddy Regalado Vázquez, es el jefe de gestión social de la empresa Buenaventura. Doctor Regalado, qué gusto saludarlo. Le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación a través de RCR, muy amable. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad y acá para atender tus preguntas. Muy amable. Bien, hace unos días el presidente de la República, Francisco Sagasti, ha destacado, ¿no?, el papel de las empresas privadas y de manera puntual, ¿no?, el papel de las empresas mineras, ¿no?, en su apoyo permanente, ¿no?, en la lucha contra la pandemia, ¿no?, desde las vacunaciones, el apoyo logístico, la entrega de medicamentos, dotación de plantas de oxígenos, el mejoramiento de infraestructura en prevención, en la prevención, la bioseguridad, ¿no? En el ámbito de Cajamarca, ¿cuál es el apoyo que se ha brindado a lo largo de estos 17 meses de la pandemia, doctor Regalado? Bueno, las empresas mineras, como lo has manifestado y ha reconocido el señor presidente, han estado desde el comienzo participando muy activamente en el control, en la mitigación de los impactos de esta pandemia, y lo han hecho con distintas acciones que obviamente lideradas por el sector salud y los gobiernos, pues han sido necesarias. Nosotros somos actores del territorio muy sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor con nuestros vecinos, y en ese sentido se ha trabajado en la dotación de elementos de protección personal, se ha trabajado en la dotación de material de limpieza, de desinfección, equipos de fumigación, y posteriormente, en la medida que fue evolucionando la pandemia, también obviamente en el traslado humanitario de gente que se quedó pues en Lima o en distintas otras ciudades, en el mismo Tumbes, que por la forma como atacó la pandemia en Ecuador, pues muchos cajamarquinos decidieron regresar. Hay mucha gente de Cajamarca viviendo en el país vecino del norte. Igualmente en el alojamiento, en la cuarentena, la alimentación de mucha gente que llegaba a Cajamarca y tenía que estar aislada por un tiempo, dado que la pandemia venía de la costa hacia la sierra, en coordinación igualmente con Defensa Nacional, los comandos COVID, tanto regionales como los provinciales y los que se implementaron en cada distrito, en esta especie de defensa o comité de defensa civil, específicamente con los comandos COVID, y posteriormente a través de la dotación de pruebas rápidas, la dotación de equipos como concentradores de oxígeno, botellas de oxígeno, equipos de diagnóstico, como los termómetros digitales, como los pulsoxímetros, muy importantes para hacer el seguimiento, el diagnóstico del nivel de insuficiencia ventilatoria en los que ingresaban los pacientes afectados por el COVID, que hacían enfermedad, y posteriormente también la contratación de personal de salud para los diferentes establecimientos, en principio de nuestro ámbito de influencia. Al final, ya llegada la vacuna, también estamos trabajando muy activamente en lo que es el proceso de comunicaciones para tener a la población informada acerca de los beneficios de vacunarse, acerca de las posibles reacciones o eventos adversos y calmar los temores, que lamentablemente pues son muchos en nuestra población y en cualquier población, y también en lo que se refiere a la logística misma. Lamentablemente el sector salud, como es de conocimiento general, pues ha adolecido de una serie de elementos, y dentro de ellos las unidades móviles, el combustible, pero para eso estamos los demás actores del territorio, para sumarnos en el esfuerzo de poder llegar a la población y poder contener y mitigar, como lo dije al principio, los efectos de esta pandemia. Ahora, resulta importante conocer cómo se ha ido coordinando, ¿no?, en medio de esta pandemia, ¿no?, en medio de esta crisis sanitaria, esta crisis de salud, a través de los gobiernos locales, a través de las propias comunidades, de las entidades vinculadas al sector salud. Usted mencionaba hace unos instantes los comandos COVID, ¿no? El nivel de importancia que ha tenido la coordinación, ¿no?,
con los distintos actores, ¿no? Y en este caso particular, ustedes como una empresa privada, con los actores del ámbito de influencia y también del ámbito regional, ¿no? Definitivamente. Recuerda que la cuarentena pues prohibió la movilización o limitó la movilización en todo el territorio nacional y nosotros nos quedamos con cientos, miles tal vez de compañeros en las operaciones y eso demandaba de un proceso de desmovilización. No teníamos norma para hacerlo y tampoco las facilidades necesarias, no se conocían los procedimientos, entonces se tenía que trabajar rápidamente y las instancias a las que teníamos que referirnos eran los comandos COVID. La coordinación ha sido estrecha, ha sido permanente, hubo un gran nivel de demostración de sensibilidad por estas situaciones y bueno, se empezó a hacer la desmovilización del personal. Yo creo que 30 días más o menos después de iniciar la cuarentena, esto era un tiempo bastante extremo en relación con los periodos de recambio o el tiempo de recambio que tiene el personal de las operaciones mineras. Pero bueno, era una situación especial que estaba pasando la población en el país y en el mundo entero. Creo que todos estuvimos al tanto de lo que sucedía y de los riesgos que implicaba pues movilizarse. En las operaciones igualmente teníamos que implementar protocolos de seguridad de manera inmediata a efectos de evitar de que el virus ingresara a nuestros centros de trabajo. Y eso dio bastante efecto. Todo este trabajo, obviamente, en coordinación con el sector oficial, el Ministerio de Salud y las dependencias a nivel de las regiones. Y bueno, es este trabajo articulado, participativo, con toda la asistencia técnica del sector correspondiente, de los sectores correspondientes, lo que ha permitido que la pandemia, básicamente en Cajamarca, pues no nos afecte a los niveles, gracias a Dios, que ha tenido en otras regiones. Usted ha señalado algo muy importante, doctor Freddy Regalado, ¿no? El tema de la prevención, ¿no? Y el tema del nivel de información, ¿no? Y es cierto, ¿no? En la pandemia hemos asistido a conocer la realidad del sector salud, ¿no? Y es un sector que ha estado desprotegido, tiene sus crisis, tiene sus falencias, tiene muchas dificultades, ¿no? Pero usted es médico de profesión, entonces lo importante en esto es cómo se previene y cómo se trabaja con la población. Desde esa perspectiva, cómo la empresa o las empresas han venido coadyuvando justamente al trabajo de prevención y de información con la población. Sí, desde el comienzo hemos coordinado con Comando COVID, con Defensa Nacional de los gobiernos regionales y en específico el gobierno regional de Cajamarca, para poder ayudar en la difusión de las medidas preventivas, que igualmente se venían produciendo poco a poco, a medida que avanzaba el curso de la pandemia, cada día mucho más elementos de comunicación, traducidos, adecuados a los diferentes pensamientos y formas de ver las cosas en nuestro país. Somos un país pluricultural y en ese sentido, con estos mensajes cada día también más claros, los que producía el Ministerio de Salud se adecuaban en las regiones y los que nosotros mismos también tratábamos de traducir, adecuar en nuestras instancias correspondientes, pues ha sido posible llegar a más población y sensibilizarla. En Cajamarca también se ha manifestado un muy buen nivel de organización y de apoyo de la sociedad civil a través de la organización de rondas campesinas, pues implementando puntos de control en los accesos principales a la región. Es así que puestos estos puntos de control al ingreso a la ciudad de Cajamarca, al ingreso a la ciudad de Santa Cruz y de Chota, Cutervo, en la parte central por el puente Cumbil desde Lambayeque, y hacia el norte también en el Abra de Porcuya, el acceso que hay a la parte norte de Cajamarca, San Ignacio, Jaén y hacia el oriente, han permitido, yo creo que controlar importantemente la pandemia y evitar un desborde, como sí ha sucedido en otros lugares,
gracias a Dios, funcionando bien y con la participación general. Eso es bastante resaltable, rescatable como experiencia, referencia, y esperamos que cualquier otra situación como esta nos coja ahora con más experiencia y más organizados para hacerle frente a una posible tercera ola. Más, obviamente, como te manifesté ya, estamos trabajando de manera igualmente coordinada por el trabajo, por la acción de vacunación, que a la fecha está dando sus frutos. Aprovecho más bien tus ondas para manifestar de que pues hay un importante grupo poblacional que todavía sigue teniendo los temores correspondientes a esta situación que estamos enfrentando, inesperada, pero que a través de este proceso comunicacional muy apoyados por los medios, esperamos que la población vaya entendiendo poco a poco y las coberturas de vacunación en todos los lugares sea la correcta y alcancemos en algún momento esa inmunidad de rebaño que todos esperamos, ¿no? Vacunando más allá del 75% de la población. Estamos dialogando con el doctor Freddy Regalado Vázquez, él es el jefe de gestión social de la empresa Buenaventura, ¿no? Sobre un tema que nos parece bastante, que debe tener bastante precisión, ¿no? El apoyo, cómo ha coadyuvado, ¿no?, la empresa privada, en particular las empresas mineras, en este caso Buenaventura, ¿no?, frente a la lucha contra la COVID o COVID-19, ¿no? Ahora, en esa medida usted ha trazado una serie de hechos que se han venido cumpliendo a lo largo de los 17 meses, ¿no? Puntualizaba además que en los primeros 30 días, en realidad, la pandemia no solamente nos cogió a nosotros desprotegidos, sino a todo el mundo, ¿no? Naturalmente había que tener respuestas rápidas, ¿no? ¿De qué manera, o sea, ese cambio, ¿no?, de actitud, ¿no?, que se ha tenido que buscar en la población ha servido para generar sinergias entre las empresas, entre las entidades del Estado y la propia población, ¿no? Porque usted ha señalado un tema muy sensible, ¿no?, pero también es un cambio de actitud en la población donde sabemos que se tiene que iniciar con un cambio de actitud. Yo he mencionado algo, ¿no?, el tema de la vacunación, ¿no? ¿Cómo se ha ido articulando todo este trabajo? Bueno, sí, tú también has mencionado algo muy importante que hay que destacar. Esta pandemia yo creo que es una oportunidad para aprender muchas cosas que en el país no tomamos en cuenta con la seriedad necesaria y que de repente venía como producto de una enseñanza de las sociedades en el Oriente, Japón específicamente, Corea, pues donde se respeta mucho la prevención y se adoptan las medidas de prevención con mucha disciplina. Tanto el distanciamiento como el uso de la mascarilla cuando se está tosiendo, estornudando, afectados por una infección respiratoria, así como igualmente el lavado de manos permanente. Yo espero, como médico saludista, que se queden ya como parte de nuestra cultura, de nuestra disciplina de higiene, de limpieza y de prevención, para siempre, ojalá, y de esta manera, pues, no solamente el SARS-CoV-2, la COVID-19, sino también todas las demás infecciones respiratorias, las infecciones digestivas traducidas en diarrea, la parasitosis y otras afecciones con las que hemos estado viviendo todo el tiempo, disminuyan en su frecuencia y disminuya, por lo tanto, la desnutrición y el vendaval de enfermedades que ha sufrido nuestra sociedad. Así que esta es una tremenda oportunidad para nuestra población, nuestra sociedad, adoptar medidas de prevención de suma importancia para la salud y nuestro desarrollo posterior, y así como bien lo has manifestado, el trabajo articulado, coordinado, liderado por el sector salud, por los gobiernos regionales en cada región, que nos dice, pues, tienen que estar juntos a efectos de poderle hacer frente a cualquier enemigo que se presente posteriormente. En la vacunación, como te manifesté, pues hay carencias en el transporte, hay carencias en la alimentación, hay carencias en los recursos necesarios, combustible para que el personal salga a los distintos puntos de una región básicamente rural. Como bien sabes, Cajamarca es la región más campesina del Perú. 70% más o menos de nuestra población vive en el campo
vive dispersa y por lo tanto el personal de salud tiene que desplazarse en muchas horas a distintos puntos ya también coordinados de vacunación, donde se convoca a la población y es posible vacunarla siguiendo los protocolos del caso. Y en ese sentido, en este momento, por ejemplo, están desplazándose en Santa Cruz, en San Miguel, unidades móviles, personal inclusive con el cual nosotros hemos contribuido, hemos contratado específicamente para tener el número de personas y profesionales necesarios para hacer tanto el control previo como el control posterior a la vacuna, y todas las personas se vacunen bajo parámetros de seguridad necesarios y la vacuna resulte no solamente protectora, sino también inocua en el periodo inmediato posterior a su colocación, y la población se sienta sin encontrar efectos adversos, efectos indeseables, segura de que esta actividad es buena, es confiable y sobre todo va a permitir evitar la presencia de una enfermedad severa o moderada o grave o mortal, como ocurre o como ha ocurrido antes de nuestra vacunación. Doctor Freddy Regalo Vázquez, jefe de gestión social de la empresa Buenaventura, yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y habrá momento de seguir ampliando, ¿no?, todo este trabajo de responsabilidad social y de acercamiento que se tiene con las comunidades, con las colectividades, con los centros poblados, ¿no? Pero me quedo con una frase que usted ha dicho, ¿no? Esto ha significado en realidad esta pandemia es una oportunidad, ¿no?, para generar justamente esos puentes, esos acercamientos, ¿no?, que muchas veces no se han podido canalizar y que a propósito de la pandemia nos sirve justamente para focalizar los problemas y emprender sus soluciones. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.